Los de la Advaita insistís constantemente en que la comprensión intelectual es suficiente para reconocer tu verdadera identidad. Pero... sufficientemente no dicho eso. Dicho que la comprensión es fundamental. Claro. Bien, continúa. Vale, pues ahora, por una parte está la comprensión intelectual. Y ahora, ¿qué otros elementos se tienen que dar para que el sí se revele? O para que el sí sea descubierto por el hombre, ¿no? Yo te entiendo. O sea, Continúa si hay más explicación, pero si no, yo te entiendo. ¿por qué los de Zen no insisten? ¿Por qué los de Zen no insisten sobre la... Ya, bueno, quiero decirte, hay otros elementos, escucha, hay otros elementos. Vale, centrémonos sobre los elementos. No, yo te explico, porque es dos charlas diferentes, ¿comprendes? Yeah. Si tú me preguntas sobre la Advaita Vedanta, yo te daré respuesta sobre la Vedanta. ¿Por qué el Zen no hace eso? Oye, porque es otra escuela que tiene otro sistema pedagógico, etcétera, etcétera. Pero es mejor que tú preguntas a un maestro Zen, por eso. Bien. Bueno, yo te daré la respuesta que puedes por la Advaita Vedanta. Está la comprensión intelectual y luego, ¿qué más? Espera, primero veo la comprensión intelectual porque es fundamental. Y aparte de eso, puede ver si hay otro elemento necesario y cuál. Pero primero, ¿por qué es fundamental? Bien. Es fundamental porque la noción básica de la Advaita Vedanta es que tú es el sí. Que tú es el sí que es trascendente porque es la misma naturaleza que Brahman, que es seres, conciencia, beatitud. Bueno, tú es de la misma naturaleza que la trascendencia. Esto significa que tú no puedes realizar la trascendencia, obtener, te unir con él, etc. Yo sé que mucho gente dicho realización del sí, pero no me parece, al análisis, no me parece una manera de hablar bien correcta. ¿Por qué? Si Brahman es la trascendencia, y si se habla de un hombre, de un pequeño hombre dentro de la manifestación cósmica, un hombre no puede correr la trascendencia, no puede realizar, no puede se unir con la trascendencia, es imposible, porque una partícula minúscula de la manifestación cósmica es aquí, la trascendencia está aquí, hay un abismo que separa a los dos. Por eso la palabra que utilizar otra escuela espiritual, pero habla, por ejemplo, de unión con Dios. Bueno, es su manera de hablar, pero de una manera literal no se puede. Porque Dios es trascendente, el hombre está aquí, una partícula de la manifestación cósmica no puede hacer un salir fuera de la manifestación y no se une con la trascendencia o se difunde en él. Bien. Siempre hemos dicho, en las charlas, que la iluminación, el descubrimiento, la realización es del hombre. En realidad... Espera, yo te he dicho, tranquilo, yo te daré la respuesta, poco a poco, déjame desarrollar la cosa. Bien. En primero, tú comprendes esta imposibilidad. Evidentemente. Bien. Por eso, que en fin, la separación entre la criatura, ce qui aparece
como una criatura y como el creador, esta separación es ilusoria. No hay separación, es una ilusión. Todo es uno, todo es la manifestación del único. A partir de eso, la meta no es de obtener el sí, es de descartar o destruir, no me gusta muchísimo con palabra, pero no importa, de destruir una ilusión. Por eso no significa que tú te cambias en el sí. No hay una realización, un devenir del sí. No. Ahora tú es el sí. Hay solamente una ilusión que tú no es eso. Que tú es una pequeña criatura. Aparte de eso, ce que se llama realización, en el Advaita Vedanta, es la disipación de esta ilusión. Y esto es un acto intelectual. ¿Comprendés? L'ignorancia es un acto intelectual, porque l'ignorancia es un acto où tú te identificas con cuerpo mental, hombre, de una criatura particular. Y desidentificación, disipación de la ilusión, es un acto intelectual. No se puede de otra manera. Bien. Alors, ¿quién hace este acto intelectual? Es la criatura, de una manera evidente. Significa que hay criatura que sabe que la identidad del hombre es el absoluto y que todas las identidades son el absoluto, porque el absoluto es el único ser que existe, y hay intelecto que no sabe eso, y que adhera, en fin, adhera, o como dicho, no es con participación, o acepta la ilusión de la diversidad, de la separación. Es un fenómeno intelectual. Alors, por eso, dos cosas. Tú comprendes por qué el conocimiento es fundamental y tú comprendes por qué el sí es más allá del conocimiento y de la ignorancia. Porque el conocimiento o la ignorancia son dos fenómenos intelectual dentro de la manifestación cósmica. Pero eso no toca el sí. El sí es inmutable y con pura conciencia percibe l'ignorancia de su presencia dentro de un hombre y dentro de todos los seres, como él percibe el conocimiento que es la conciencia, es la identidad verdadera de este hombre. Por eso, la realización es un acto intelectual, el conocimiento es fundamental, pero eso se hace al nivel del hombre. Y es normal, en fin, es un hombre que busca la verdad, es un hombre que pregunta, es un hombre que estudia la Advaita. Bueno, es un hombre que puede tener el conocimiento. Pero, ¿cuánto tiene el conocimiento? El hombre, tú sabes que tú no eres este hombre. Tú percibes el conocimiento del hombre, pero tú no te identificas al conocimiento del hombre. Esto es la cosa fundamental. Alors, tú me hablas de los otros medios. No, de hecho, sí es suficiente. Sí, es la misma cosa. Tú me hablas de los otros medios.
y hay otro medio si no es suficiente. Alors, si la primera pregunta es, ¿se puede que es suficiente? Yo soy sí, sí. ¿Por qué no estamos realizados todos aquí? Precisamente, y por eso que se utiliza otra cosa. Porque hay en primero la comprensión, pero hay el mantenimiento de esta comprensión, y con el mantenimiento, la vivencia. ¿Comprende? Esto, yo te dame, por ejemplo, es un ejemplo, hay historia que tú conozco con un rey, etc., pero yo utilizar el mismo argumento en el mundo moderno. Imagínate un soldado que es a la armada. Teniente. Y un día te dijo, bueno, ahora tú eres oficial. Oficial, sí. Pero este hombre, hay mucho tiempo que es soldado. Tiene mucho amigo soldado. Y olvidé, manera regular, que es ahora que es el jefe, que es, ¿cómo se dice? Teniente. ¿Qué? Oficial. Oficial. Olvidé que es oficial. Y se comporta como un soldado. Y la jerarquía no le gusta. Eso dice, no, es necesario que ahora tú te comportes todo el tiempo como oficial. Esto es el caso. De hecho, tú es lo sí. Ah, tú lo entiendes, pero si el hombre olvide y se comporta como antes, no está bien. Y necesidad de utilizar varios medios por desarrollar la capacidad de mantener eso. Porque cuando el soldado sabe que ahora es un oficial, se comporta como un oficial, vive como un oficial. No es solamente una idea aquí. ¿Eh? Tú sabes que cuando tú das responsabilidad a una persona, hay veces su tonalidad de voz cambia, sus restos son diferentes, toda su actitud se modifica. Hay varios hombres que son aquí. ¿Eh? Bien, esto es la problemática. Alors, ¿es suficiente? En teoría, sí. Depende. Si en práctica se ve que no es suficiente, ¿qué significa? Significa que la totalidad del hombre no hay una adhesión, una sumisión, un recuerdo constante a eso. Y todos los instrumentos son ayudas. Alors, par ejemplo, ¿por qué la meditación? Porque la meditación es por el hombre, ¿eh? No es por el sí. Bien. Pero la práctica de la meditación puede dar sensación interna, experiencia más fuerte de yo soy el sí que durante la actividad diaria. Y esta experiencia, esta vivencia de la meditación ayuda a mantener. Porque recitación de texto, los mismos textos que se repiten, por darme una impregnación de la mente que ayuda a eso. ¿Por qué regla de vida? Porque, claro, si tú te emborrachas, si tú jugas al casino tu dinero, tú vas a desarrollar pasiones y compasiones, mucho más difícil. Si hay desapego, nunca cosa del mundo te dame un brillo dentro de los ojos, un brillo de convoitise, De codicia, de deseo. de deseo, más fácil.
Y todo es así. Todo es así. Pero, comprender, una disciplina tradicional, yo te acuerdo que es una cosa general que los sabios veo que funciona. Pero si tú veo una disciplina personal que te ayude más bien que una disciplina tradicional, bien, vamos, no importa. ¿Comprender? La cuestión es el resultado, con sinceridad. ¿Comprender? Porque la gente que ha dicho, sí, ahora está bien, yo sé que soy el sí, por eso no hay nunca disciplina necesaria, la meditación, la ascesis, todo eso es inútil. Bien. Pero, ¿es verdad? ¿Tú vives el sí de manera constante o no? ¿Es un discurso que corresponde a una vivencia o es un discurso vacío que tiene como única meta de disculpar al hombre porque no hacer nunca esfuerzo? Depende. Si es verdad, perfecto, felicitación, muy bien. Pero si no es así, corre una disciplina tradicional o hacer l'invento de una disciplina, no importa. Pero cambiar tu aprehensión de la vida. Es una aprehensión global. Tú sabes que dentro de varias poblaciones hay ritos cuando tú pasas de la adolescencia al estado de adulto. Te digo, ahora tú eres un adulto. Significa que después del rito es necesario que tú te comportes como un adulto. Tú vamos a casar con los adultos, tú vives con el grupo de adultos de la tribu. Pero no, los buscadores espirituales son como un adulto que hace el rito y se comporta como un niño. No vale eso. No vale. Por eso, si el hombre sabe que es el sí, que su única identidad es el sí, que no hay identidad dentro de las concepción intelectual, los pensamientos, que el yo es una cosa errónea, bueno, tú te comportas 24 horas por 24 horas a partir de esta comprensión. Si no, no vale. O sea que tenemos por un lado la comprensión y por otro lado una práctica constante de esa comprensión. Recuerdo. Yo prefiero recuerdo. Porque práctica... Bueno, práctica, no se puede... Estaba buscando una palabra más... No, escuchar. Ahora, no sé si tú lo sabes, yo te doy una información, ¿vale? No sé si tú lo sabes. La información es que ahora tú hablas conmigo. ¿Vale? Es la información. Ahora tú hablas conmigo. ¿De qué manera? Tú percibías esta conversación, y tú es aussi que percibías Eric Tolón que habla con Luis, o tú es Luis que tú te identificas a Luis que habla. Punto. Es recuerdo que permite la vivencia. Y así a cada momento. Porque la cosa un poquito dramática es que tú puedes, como ahora nosotros, puedes hablar del sí. Puedes hacer conferencia. Puedes escribir con identificación al hombre. Bueno, puedes decir cosas que son correctas al nivel del sí, pero yo me identifico al hombre que habla. Por eso, aparte de eso, es un ignorante que habla del conocimiento.
Bueno, ¿comprende? Esto es. Y esta vigilancia constante, por eso que hay varias, yo te daré el ejemplo de un soldado que se vuelve, ¿cómo he dicho? Oficial, pero hay historia, ¿sabes? Del príncipe, sí. Hay historia una vez de un león que pierde su padre y su madre y que vive con los corderos. Corderos, sí. Corderos, y que creo que es un cordero, y un león dicho, no, tú eres un león, bueno, y ya primero continúa a actuar como un cordero. No, tú eres un león, oye. Bueno, es así. Hay muchos ejemplos de eso. Por eso que la gente, comprender del Neo-Advaita, que dicho, es solamente necesario de comprender, y no hay necesario de más. No, es verdad. En principio, manera abstracta, es así. Pero, de una manera concreta, ¿es verdad o no? ¿Comprende? Esto es, que no te habla de la teoría, ahora viene la práctica. Por tu manera precisa, tú vives de manera constante con la identidad del sí que percibe al hombre que actúa o no. En principio es posible, sin nada. Es verdad, punto. Pero oye, por favor, te preocupar de tu caso. ¿Comprender? Y aparte de eso, todo ce que tú me hablas, los medios, etcétera, etcétera, viene de eso. Yo te lo comprendo y te lo sigo, pero tengo necesidad de hacer el abogado del diablo en este caso, ¿no? Dios te perdona, vamos. Dios me perdona. Vamos a ver. Vamos a ver en el hecho de cuando tú te das cuenta de el desvelo, que tú hablas mucho la palabra desvelo, el momento que se produce el desvelo, en el que tú de repente te das cuenta de que, ahí va, no soy un hombre, soy la conciencia percibe, soy el sí, la conciencia... Bueno. El desvelo es lo más fácil. Porque, bueno, lo esencial del desvelo, bueno, es una tontería. Es una perspectiva estúpida. Porque, como la gente puede se identificar, percibe. Oye, a lo que percibe. Es que percibe, por favor. ¿No? Un poquito de... ¿no? ¿Tú percibes o no? Sí. ¿Tú es el que percibe o no? Sí. Ya. Punto. Donc, 2 minutos, ¡clap! La comprensión está. Desvelo. Sí, desvelo. Bueno. Bueno. Alors, bueno, ahora desvelo. Iluminación, tú entiendes todo. Bueno. Y después. La complicación, no, mais Luis, es serio. La complicación viene y después. ¿Y después qué? Porque, comprende, si esta comprensión se puede con una chispa, 2 minutos de comprensión, ¡pum! Y se acabó. Alors, se puede un poquito de recuerdo. Cada día, 2 minutos aquí, 3 minutos aquí, 10 minutos aquí, un poquitín. Bueno, mejor que la primera única chispa. Pero, por favor, más. Y esto es independiente de la práctica de la meditación. Se puede hacer en cualquier momento de tranquilidad. Tú no hay trabajo a hacer. No importa si tú demorar con una silla, si tú andar tranquilo, no importa.
Pero, por favor, mantiene esta comprensión cada minuto. Primero éxito, un cuarto de hora sin interrupción, sin una media segunda de interrupción, un cuarto de hora. Primero éxito. Segundo éxito, media hora. Media hora. Aparte de la media hora, tú veo el camino. Porque aparte de una media hora, tú veo de una manera concreta que hay, por el hombre, claro, otra manera de vivir. Una manera de vivir contra tu presencia de tu sí, que percibe el hombre, que percibe el pequeño. Media hora solo. No te he dicho una hora. Oh, es increíble. Es así, comprender. No es más complicado que eso. Yo quiero volver un poquito para atrás. Bien. Volver a la ignorancia, porque el juego de la ignorancia es muy interesante, es como muy interesante. Porque decimos, es el hombre el que se tiene que... Es el hombre que el sí no hace nada, el sí no actúa. Percibe l'ignorancia como percibe el conocimiento. Bien. Entonces, dicho por otras palabras, es cómo le vas a encargar al yo, porque el intelecto es cosa del yo, del ego, ¿de acuerdo? Vamos a llamar al yo personal, le vamos a llamar ego, ¿no? ¿Cómo le vas a encargar al yo personal que destruya de su propia ignorancia, no su propia identidad, su propia... Lo puede ver en algún momento, lo puede ver, pero su resistencia es brutal. Quiero decir, su resistencia es brutal. Bueno. Porque no... Lo que yo quiero decir... No digo lo que quiero decir es que estoy trabajando en la herramienta de la Advaita de decir, bueno, vamos a utilizar el intelecto para destruir, para que el intelecto se quite del medio. Porque si el intelecto no... Y en realidad se da en el intelecto, ¿no? Es como toda esa paradoja, es como una paradoja muy... Se da en el intelecto, porque el sí no se ilumina. No, me, el sí no se ilumina, el sí no se realiza. El sí no se ilumina, el sí es la luz de la conciencia. Sí, sí. Y la luz de la conciencia no se aclara a sí mismo. La luz de la conciencia es una luz por las cosas que aclara, por las cosas que toca. Es la luz de la conciencia del sí que percibe, como yo lo he dicho antes, l'ignorancia y el... Espera. L'ignorancia o el conocimiento. Pero yo te entendé bien cuando tú me dicho la dificultad. Pero es normal la dificultad. Porque el yo se forma en la pequeña infancia. Bien. Y la comprensión y el yo viene del intelecto. Es una producción del intelecto. Es la producción de el sentimiento de tu existencia. Es el quién soy yo, pero al revés. El quién soy yo que produce el ego. Y después hay un quién soy yo que destruye el ego y que corre el sí. Pero el pequeño niño no hace el quién soy yo del sí. Hacia quién soy yo del ego. Bien. Pequeña infancia. Se pasa toda la infancia. Se pasa la adolescencia. Bueno. La tradición dicho que después de 14 años la ignorancia no es normal. ¿eh? Porque
Porque normalmente a 14 años tú puedes correr la iniciación y una persona te dice tú es eso, él sí, y desaparece la ignorancia. Bien. Después de 14 años tú es, ¿cómo se dice en español un mala estudiante? Un malo estudiante. Un mal estudiante. Bon, mais hay une palabra, un cancre en français, c'est todo el tiempo, entiende nada, sabe nada, hacer todas las cosas mal. ¿Cómo se llama eso? Y no me dijo que no tiene en español. ¿No? En español. Bueno, ¿tú comprendes? Sí. Tú no veo la palabra, no importa. No veo. Utilizar mala estudiante. Bueno, después de 14 años, tú eres un mal estudiante. Punto. Bueno. Y después de 14 años, hay no sé cuántos años, tú entiendes, yo soy el sí y no soy el hombre. Pero, ¿por qué es difícil? Porque hay años y años de costumbre de l'ignorancia y de identificación al hombre. Y la palabra Chang, yo te la repite, tú la conozco, pero nosotros tiene por enemigo la fuerza de la costumbre, nosotros tiene por amigo la fuerza de la costumbre. Significa que la dificultad viene de eso, de la fuerza de la costumbre. Y un cuarto de hora, una media hora, una hora, sabré el camino, pero es una lucha contra la fuerza de la costumbre. No es paradoxo, es muy sencillo, es solamente una costumbre mala. Se desarrollar una identidad errónea que, bueno, se mueve el... yo soy el brazo, porque el brazo se mueve. Bueno, por favor, es una teoría de bebé eso. Por el adulto no vale. ¿No? Porque, ¿quién percibía el brazo? Yo. ¿No? Porque, yo soy el brazo. Un pensamiento viene. Un pensamiento nuevo, que no hacer, que me da casi un susto. ¿Sabes? Par exemple, un pensamiento obsesional que viene... yo soy este pensamiento. Por favor. Pues, ¿tú no veo que viene solo? Es una historia de bebé eso. Bueno, y nosotros, y Eric Tolón ha incluido, es una vergüenza. Después de 14 años, cuando tú no lo sabes, es normal que nosotros tenemos vergüenza de tanto estupidez. Bueno, es así. Aceptar la mala cualidad intelectual de este hombre, la pequeña cualidad intelectual de este hombre, que es media tonto, bueno, es así. Pero no hay otra dificultad que una costumbre. Y por eso que yo he dicho, cuarto de hora, media hora, hora, a un momento, otra vez, poco a poco, cada semana diferente momento. Esto es más importante que toda otra práctica. Y ha incluido la meditación. Porque si tú haces meditación con la idea yo medita, es la misma cosa. ¿Comprender? Que yo medita, yo habla, yo copula, yo etcétera, pero es ignorancia pura. ¿Comprender? No. Bien. Aparte de la, tú me dicho, abogado del diablo, bueno, tú me pareces un pequeño diablo, en fin, porque no hay, tú no tienes tanto argumento, porque la única dificultad es la costumbre. La costumbre. ¿Qué es fuerte la costumbre? ¿Comprender? Allez, deja tu papel de diablo, vamos. No.
Es el intelecto el que oscurece al sí. Y es el intelecto que permite el desvelo. El mismo. Es normal, es el mismo nivel. Es un acto intelectual. Porque es importante que nosotros entender que hay acto físico, acto mental y acto intelectual. Quand tú produces de una manera voluntaria un pensamiento, es un acto mental. Cuando tú desarrollas una comprensión, es un acto intelectual. Hay, por ejemplo, se habla de un acto de fe. Yo creo que Dios existe, no tiene prueba, pero yo lo creo. Es un acto intelectual. ¿Comprender? Y hay la noción del sí, la comprensión yo soy el sí, es un acto intelectual, pero la mala comprensión de yo soy el hombre, un hombre que habla, es un acto intelectual. ¿Por qué entonces el meditador que se pone en no trabajo intelectual puede llegar a un samadhi con concentración? Y con concentración de su atención puede llegar a un samadhi y a la comprensión, si no, ahí hay un acto intelectual. Alors, la cuestión del samadhi, yo te dame la perspectiva del Advaita. Bien. Por nosotros, el samadhi, el nirvakalpa samadhi, es una interrupción dentro de la ignorancia. Una interrupción de la ignorancia. Aparte de eso, ¿hay conocimiento o no? Depende. Depende. Porque, comprender, la cuestión casi la más importante por nosotros es cuánto tú te sales del nirvakalpa samadhi. ¿Cuánto se termina el nirvakalpa samadhi? Tú vienes de una experiencia o desaparece las percepciones sensoriales, desaparece toda producción mental y tú existes. Tú eres consciente. Bien. Aparte de eso, esto puede venir la comprensión. Yo soy más allá del cuerpo, de las percepciones sensoriales, de la producción mental. Yo sé que demora, que demora dentro del nirvakalpa samadhi, el sí. Yo soy el sí. Pero si no hay esta comprensión, es una experiencia que está buena, pero que no sirve. ¿Sabes? Hay una historia tradicional. Yo te la... Tú soportes la... Es que no se me van. Tú soportes... Alors, conserva la pregunta, pero tú soportes la historia tradicional. Es así. Es tu karma, señor. Es tu karma. Sí, la voy a guardar. Yo tengo mucha compasión por tú que soporta historia tradicional, pero es así. Bien. Yo soy solamente un instrumento del karma. Bien, alors, la historia es eso. Es un ermito que vive como una grota con su discípulo. Y el ermito dicho al discípulo, mira, ahora no falta agua y vamos a correr el agua. Pero el agua es necesario que baja de la montaña, que vamos al río y que corre el agua. Y el discípulo baja y durante el tiempo que corre el agua hay una mujer muy bien vestido, muy bonita, que viene, que corre, yo socorro, bien. Y hay dos soldados que vienen detrás de la mujer, de la joven. Es una... Bueno. Y bueno, como el ermito
se interposa, Ermitaño, digamos, ¿no? ermitaño, sí. Y Eremita, ermitaño. el ermitaño se lucha con los dos soldados, como dicho, dame un golpe a uno que se cae y el segundo se va. Bien. Y la mujer dice, gracias, tú me salvé, etc. Bien, pero hay otro soldado que buscar o donde puede me esconder. Y como él conozco un poquito el bosque, yo ven para aquí, bien, y esconder. Y en fin, esta mujer es la hija de un rey que pierde la batalla, hay 2 días de eso. Y bueno, los dos tienen amor, se enamoran y se desarrolla un movimiento de resistencia favorable al rey que pierde la batalla. Y él participa a este movimiento. Y el rey viene, el rey antiguo viene, bien, la armada se desarrolla, hay otra batalla, y esta vez es el padre de la mujer que gana la batalla, y viene otra vez al trono, y es el principio con la princesa, y el rey muere, y eso es el rey. Y un día vamos a hacer un paseo con su caballo. Yo, mira, es el sitio donde yo corre el agua con mi maestro a la época. Yo vamos a mirar si el maestro está aquí, no sé si vive. Y vamos a la grota. Y durante todo este tiempo, el ermitaño es un samadhi. Y cuando el rey, porque ahora es un rey, entra dentro de la grota, se sale de su samadhi, le mira y dice, ¿y mi agua dónde? ¿Comprender? Bueno, comprender. Esto es un samadhi por nada. Significa que una interrupción de la ignorancia. Si el samadhi hace la producción del conocimiento, perfecto. Pero si no, solamente una interrupción de la ignorancia y otra vez el ego viene. Depende. Pero eso no importa, en fin, por tú. Porque el Nirvakalpa Samadhi necesita años y años de meditación y en general con condición de ermitaño preciso. Por eso que no es tanto un camino por un hombre moderno. Bien. Nada más. Yo lo que... Alors, la pregunta que tú conservas. Siempre tiene que haber una comprensión intelectual para que se dé el... Siempre es como... no se puede dar de ninguna otra manera más que con una comprensión intelectual. Si no porque la cuestión es ¿qué es la realización? Si tú crees que la realización es un estado particular, tú no comprendes, es como si es el hombre, como un pequeño hombre, puede tener varios estados, pero son experiencias del hombre. La única la única destrucción de la ignorancia viene con el cambio de la sensación, la aprehensión de tu identidad. Todo el resto son solamente estados.
estado, más o menos largo. Alors, se puede estado de Mirlakelpa, pero si no, tú hay estado místico, tú hay estado de muchísimas cosas, de éxtasis, de todo, pero son experiencia humana. Y el yo demorar al nivel humano. Por eso, si una persona te dice, yo tiene la realización del sí, cuidado, malo, malo. Bon, se puede analizar, se puede que es una mala manera de hablar, pero muy mal. Porque el hombre no puede tener la realización del sí. No puede correr la trascendencia. Hay solamente al nivel del intelecto la comprensión que yo soy el sí de todo el tiempo, y esto es independiente de todo tipo de experiencia, o no. Pero por otro lado, hay mucho tipo de experiencia que favorece o son preludio o ayude, hay veces causa de la comprensión. No te he dicho que no hay relación con experiencia y comprensión. La comprensión definitiva puede salir después de una experiencia. O no, pero puede. Hay una relación. Pero de todas maneras, la cosa importante es la experiencia, la comprensión. La experiencia es solamente una. Por eso que hay varias escuelas que buscan experiencia, que vamos con el mismo camino que nosotros, pero de otra manera. ¿Experiencias tipo? ¿Algún ejemplo así? Un ejemplo es igual, un ejemplo, par exemple, una experiencia mística. Yo hacer la contemplación de Dios, y con esta contemplación extática, yo me fundé en Dios. Yo tengo la sensación que yo me fundé. Yo soy como una gota, como se dice en los Upanishads, una gota que cae como una piedra caliente y se evapora. Después de la experiencia, yo comprendí, hay solamente Dios. Todo el resto no existe. Hay solamente Dios. Pero vuelves. Y si hay solamente Dios, Ramana pregunta, ¿Quién? Ramana Maharishi, hacer una pregunta sobre este tema. Y él dice, si todo el mundo es Dios, si todo el mundo es Brahman, ¿tú crees que solo tú es distinto de Brahman? Si todo el mundo es Brahman. Si todo el mundo es Brahman, Sí. ¿tú crees que solamente tú es distinto de Brahman? ¿No? Si todo es Brahman, tú es Brahman, como todos. Tú no puedes hacer una excepción. Bien, eso es, por ejemplo. Después de una experiencia, ¿comprender? Viene la comprensión que solo existe Brahman o Dios. Y si solo existe Dios, mi existencia es la existencia de Dios. Porque, por eso que un camino dual, un primero dual, que adora a Dios, separa como una realidad trascendente distinto de mí, puede salir como no dual. Es el pasaje en la India de Bhakti, devoción, a Parabhakti, suprema devoción. Porque eso le tiene, por ejemplo, la teología católica,
tiene eso de manera implícita. Alors, no sé si la pronunciación español es la misma con Francia. Es una palabra teológica que poco realmente conozco, pero que existe. Y en Francia se ha dicho que Dios tiene el aceite. Y el aceite significa que Dios tiene el ser. Solo Dios tiene el ser. En español es eseidad. Ah, Ah, el aceite. Eseidad. eseidad. Bueno, El aceite, cuando no, dice no, aceite, no, el aceite no es una cuestión de El hecho de ensalada ser, y de... ensalada de cosas. Bueno, no, ensalada. escucha, repite por favor. Eseidad. Eseidad, bien. Dios, Bueno, empezamos. no, dicho tontería, bien. Eseidad. Alors, bueno, es una palabra teológica muy interesante, porque Dios soy tiene eso. Dios es el único que tiene la eseidad, no quiere decir. Aceidad. Dios soy tiene. Dios no tiene aceite. Significa que Dios soy tiene el ser. Pero si tú analizas eso, las consecuencias de esta afirmación teológica, ¿es Advaita? Porque si tú existes o no. Y yo, sí, bueno, tú eres Dios. Es así, comprender. Por eso que un camino, hay mucho camino que viene eso, pero todo a la fin es una cuestión de comprensión, porque no hay nada a obtener, no hay nunca transformación necesaria, ni obtención, ni transformación, ni elevación, ni realización. Es seulement yo te repito, la disipación de la ignorancia. La ignorancia que afirma que tú eres una entidad separada. Pero no es una evidencia, es una afirmación. Y es una construcción mental, intelectual, totalmente ilógica. Porque tú dicho, por ejemplo, la gente clásica dicho, yo soy el cuerpo. Pero la prueba que no. Es como dicho Ranjit, y a la fin se muere sin tu permiso. Claro. ¿Cómo tú puedes decir, es mí? Se muere sin tu permiso. Es imposible. Es la prueba que es extranjero, que tiene su propia vida. Bueno, ¿y los pensamientos? ¿Dónde está el yo que fabrica todos los pensamientos? Que se atribuye la propiedad de los pensamientos. ¿Dónde es? ¿Tú lo veo? Yo no, ¿eh? ¿Dónde está? Como dijo Ramana, ¿cuánto buscar el yo? Desaparece porque no hay. Hay solo un pensamiento, pero el propietario y el fabricador de los pensamientos, ¿dónde está? Nunca. ¿Vale? Todo esto es locura, porque la ignorancia es una locura. Todo esto locura desaparece, pero otra vez después al mantenimiento, la necesidad del mantenimiento de esta comprensión y punto. Déjame expresar mi paradoja. Solamente. Yo te dejo. Vamos, Señor, vamos, dale, vamos. Vale. El intelecto hace una comprensión, o sea, el intelecto desarrolla una comprensión para desaparecer. No entiende. ¿Ya?
No entiendes lo que tú dices, porque no te habla, intelecto- no habla nunca de el la intelecto desaparición del intelecto. No habla de eso. El intelecto es del hombre. Claro. Porque de manera, nosotros dicho antes que el conocimiento es un fenómeno No, intelectual expresado muy bien. del hombre Ya. y la ignorancia es un fenómeno intelectual del hombre. Todo se pasa al nivel del hombre porque el sí que percibe, tu identidad que percibe es inmutable. Por eso se pasa nada a su nivel. Es inmutable. La ignorancia no le toca. El conocimiento no le toca. Porque desaparición del intelecto, bueno, no, es como la gente, par exemple, que habla, la gente que habla, par exemple, de desaparición de la mente. Yo veo este tipo de libros que dicho eso. Bien, alors, es una manera de expresar, de expresión que no es bien correcto y que puede generar mucho mala interpretación. Porque cuando se dicho la muerte de la mente, la desaparición de la mente, no es la desaparición de todo pensamiento, es la desaparición de la mente como identidad falsa. Esto, falsa identidad de la mente del pensador de los filósofos occidentales puede desaparecer. Pero la mente como producción de pensamiento, no. Es igual al intelecto. No, nosotros no buscamos la desaparición del intelecto. ¿Quién produce los pensamientos? La mente. Y ese pensamiento que viene de fuera y que no es mío, que es Bueno, intermisor, es la mente colectiva. la mente colectiva. Bueno, hay el alma divina, que es el alma es la misma cosa que la mente, que se refleja dentro del mundo espiritual y que se manifiesta como alma universal. El alma universal se refleja dentro del mundo psíquico y se vuelve alma colectiva. Y el alma colectiva genera la multitud de los almas individuales. Y alma y pensamiento mental son la misma cosa. Bien, por eso, pero esto es una producción. Por eso, sé que compone este hombre. Es un conglomerado. ¿De qué? Bueno, de varias cosas. Sí, Con cosas de ley a efecto, y viene el karma, y viene otro. Por eso que los budistas hablan de un corriente de fenómeno. Luis es un corriente de fenómeno. La tontería, yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Y aparte solamente del nacimiento, no antes. ya. Yo aparece este momento. Bien. ¿Y dónde tú es? No sé. ¿Y tú veo el yo? No. Tonterías. ¿Cuánto tú te... Sí, tonterías, pero que Pero... desde tiempos sin principio estamos identificados a ellas. bien. Sí, y entonces ahora estábamos en la historia de cómo se produce el desvelo, cómo se Es produce... la costumbre de una tontería. Es una comprensión, solamente es una comprensión. Una comprensión de tu verdadera identidad. Exacto, punto. Porque comprender una tontería, hay mucho aspecto, mucho caso, où la tontería, un tipo de tontería, se repite y se vuelve a costumbre. Por eso el yo personal no es más que eso. Una tontería que viene
de la pequeña infancia y que se repite de manera regular. La cosa importante es que tú comprendes el proceso que hace la producción del yo, que tú lo observas, que tú veo que viene en primero un pensamiento y que viene en segundo, se puede que es medio minuto antes o después, pero que viene en segundo un otro pensamiento Yo. que dicho yo piensa eso. ¿Ah? Como la sensación de hombre, media segundo después, o cuarto de segunda, yo tiene hombre. Como este aditivo, pero no hay idea de parar los fenómenos. Que hay pensamiento, bien, sensación de hombre, no es problema. Pero cuando tú lo veo como un corriente de fenómeno que pertenece a nadie, porque como la historia de la transmigración y de todo, tú comprendes que eso viene de mucho lejos, ¿comprendes? Hay un cadena de cosas, efectos que genera eso. Si se analizan las características de un individuo, es un conjunto de muchísimas cosas. Física, la herencia, psíquica, espiritual, etc. Todo eso es un corriente de fenómeno. Tú lo percibes, punto. Pero dentro de este corriente de fenómeno, viene un nuevo fenómeno, que es el conocimiento. Y aparte del conocimiento, dentro del corriente del fenómeno, viene la posibilidad de una nueva vivencia. ¿Vale? Todo el tiempo, ¿sabes? Tu sentimiento de identidad cambiar. Genera un cambio de tu actitud. Y imagínate, par exemple, ce que se pasa por una persona que corre una ideología racista. Ahora yo sé que soy de una raza superior. Todo el tiempo es interesante. Los racistas son de la buena raza. No hay un racista que dice, esta raza es superior, pero mala suerte, no es mi raza. No, todas las veces es su raza personal. Pero tiene esta idea, yo soy de una raza superior. Pero todo su vida cambia. Se comporta de manera diferente, se casa con una mujer de la misma raza. Muy importante, tiene amigos de la misma raza, hacer cosas políticas porque tiene un representante al Estado de su raza, y está preparado para hacer la guerra contra los otros razas. Todo su vida cambia. Hacer la misma cosa por el sí. Punto. Nada más. Y me parece más interesante que por el racismo. Bueno, allez, ça va.